Los titulares. Comencemos con las noticias. Tan solo minutos tuvieron que pasar para que ya se inscribieran dos partidos políticos a competir por la presidencia de la República. Escuche usted. Los partidos Libertad Democrática Renovada, Líder y UCN fueron los primeros en presentar la documentación que el Registro de Ciudadanos exige para aprobar la inscripción de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. El haber esperado durante varios días frente a esa entidad les dio resultados, pues pasada la medianoche, los dirigentes del Líder presentaron su papelería y 10 minutos después lo hizo el otro partido. Exacto, sí, es el binomio integrado por Manuel Antonio Valdizón y Edgar Barquín. Edgar Baltasar Barquín Durán es el vicepresidente y Manuel Antonio Valdizón Méndez. El segundo partido fue la UCN. Bueno, presentaron documentación para inscribir de parte de UCN a los candidatos para presidente Mario Amílcar Estrada Orellana y al vicepresidente José Roberto Díaz Durán Quesada. En presentar documentos, porque la inscripción es después de la revisión de que han cumplido con los requisitos. En 5 días corridos se conocerá si ambas agrupaciones cumplieron con los requisitos necesarios. De ser así, serán notificados para que puedan escoger el lugar preferencial en la papeleta que todos buscan, que es la parte superior derecha. De acuerdo con la ley tenemos 2 días para revisión y tenemos que dentro de ese plazo mandar un informe o el dictamen al director del Registro de Ciudadanos y él tendrá 3 días para resolver la inscripción. En Asamblea General, el Partido Libertad Democrática Renovada, Líder, confirma a su binomio presidencial, encabezado por el doctor Manuel Valdizón y también por el licenciado Manuel Barquín. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Durante casi una hora, Manuel Valdizón manifestó su confianza en sus seguidores al reiterar en varias ocasiones que ganará en primera vuelta y aseguró que basará su plan de trabajo en 3 ejes principales: educación, empleo y combate a la corrupción. Dentro de sus promesas también hizo ver que trabajará por la continuidad de la CICIG en nuestro país. Valdizón aseguró que pedirá a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo presentar su declaración patrimonial. A que uno de los primeros actos sea la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que exige el pueblo. Serán 3 las rutas que marcarán el camino que nunca nadie ha señalado. Primero, el plan de empleo. Segundo, el plan de educación. Y el tercero, el plan de combate a la corrupción. Gran ejemplo de transparencia nos toca darlo a los dirigentes y candidatos políticos, comenzando por declarar de dónde vienen nuestros fondos, entregando un informe de nuestros bienes a la Contraloría General de Cuentas. Y hoy el Líder, así como lo ha hecho Manuel Valdizón, le exijo a todos los candidatos de Líder que pongan a disposición del pueblo su declaración de bienes. Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala que figura como compañero de fórmula de Manuel Valdizón, hizo ver que los principales problemas del país son los bajos niveles de inversión, baja cobertura y calidad de educación, así como la pobreza, y asegura que son el equipo indicado para el combate de estos problemas. Hoy comienza un cambio real para el futuro de Guatemala. Un cambio real para todos, especialmente para aquellos que por años han sido olvidados y marginados, para aquellos del área rural y de las zonas urbano-marginales que nadie quiere ver, pero que existen. Se necesita de buenas personas y equipos de trabajo, así como un plan de gobierno y alguien que lo lidere con audacia. El partido Líder cuenta con esos componentes. La respuesta a estas 12 causas que afectan a los guatemaltecos es el plan de gobierno que presenta su partido Líder.
Este domingo también se llevó a cabo la Asamblea General del Partido Fuerza, que proclamó a Alejandro Yamatei como su candidato a la presidencia. Asimismo, el partido Todos hizo oficial la presentación de Roberto Alejos como su presidenciable. Sigamos con las noticias, principalmente de la Asamblea de la Agrupación Libertad Democrática Renovada Líder, que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, y es que durante esta Asamblea General también sorprendió el escuchar los nombres de personas que ahora se visten de rojo y se unen al partido de Manuel Valdizón. Valdizón aseguró que dentro de sus listados de candidatos a alcaldes figuran Edwin Escobar, Arnoldo Medrano y Amílcar Rivera, pero lo que más sorprende y ha causado polémica es escuchar los nombres de Antonio Coro y Mirna de Coro como candidatos a la alcaldía y diputación respectivamente. Se espera que mañana se brinde una conferencia de prensa para aclarar los puestos a los que aspirarán pues tanto Antonio Coro como su esposa. Asimismo, se oficializó que el actual presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, buscará su reelección como diputado, figurando en la segunda casilla del listado nacional por parte del Grupo Libertad Democrática Renovada. Quiero contarle ahora que un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala manifestó su rechazo contra los partidos políticos que buscan participar en la contienda electoral. Por ese motivo aprovecharon la proclamación de Manuel Valdizón para protestar sobre la Sexta Avenida, gritando consignas en su contra y haciendo un llamado a la población a formar comités en cada una de sus comunidades, ya que son ellos los que mejor conocen las necesidades, señalaron. Porque estamos en contra de todo partido político de derecha y de ultraderecha y de militares. Estamos haciendo un llamado a la población para que se organice, para que se informe, para que reflexione, para que se hagan comités cívicos en las aldeas, para que la gente utilice su sentido común y elijan entre ellos a sus líderes, ya no más empresarios, ya no más terratenientes. Es una denuncia telefónica a la Policía Nacional Civil, donde se reportaba que hombres armados se conducían en un automóvil. Agentes que patrullaban la zona 12 lograron capturar a 2 adultos y un menor de edad que llevaban como rehén al piloto de un taxi bajo amenaza de muerte. La captura se logró luego de que los agentes de la policía identificaran un automóvil con las características del vehículo denunciado, el cual no obedeció el alto, iniciando una persecución desde la entrada a la colonia Ciudad Real en la zona 12 hasta el kilómetro 16.5 de la ruta al Frutal, esto en San Miguel Petapa. Al momento de su captura se les decomisó una pistola 9 milímetros, varias municiones de fusil y 5 teléfonos celulares. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, estamos totalmente en vivo a las 8:45 de este domingo. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio han unido fuerzas para recolectar firmas exigiendo la renuncia del binomio presidencial. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala lleva a cabo una iniciativa llamada Yo Soy Dignidad, la cual surge ante la actual crisis de corrupción que aqueja al país. Su objetivo principal es reunir la mayor cantidad de firmas posible para exigir la renuncia del binomio presidencial. Decidimos organizarnos y empezar a actuar conforme a las necesidades que se vieron planteando, no solo para estudiantes, sino que para el pueblo guatemalteco en sí. La finalidad de que logremos optar por el derecho de petición que la Constitución nos da como ciudadanos, ¿verdad? El trabajo principal que estamos haciendo es juntar 5.000 firmas, de hecho necesitamos más, porque hay algunas que no están bien, ¿verdad? No ponen número de DPI, porque lo que sí necesitamos es que el DPI esté claro, el nombre y la firma. Aparte de la renuncia del binomio presidencial, otra de las peticiones de esta iniciativa es la anulación de las próximas elecciones generales. Nuestra petición, que en este caso sería que se anulen las elecciones para presidente, porque consideramos de que si estas elecciones se llevan a cabo, nosotros ya no tendríamos chance de hacer nada como pueblo, ¿verdad? Olvidarían las cosas como siempre lo han hecho y no se podría hacer absolutamente nada. También solicitamos de tener un presidente provisional, que a través de él puedan hacerse cambios, ¿verdad? Y eso realmente
sería de beneficio no solo para el sector estudiantil, sino que para muchos sectores en general. Realmente el pueblo de Guatemala hoy necesita un cambio y creo yo que los estudiantes, docentes y profesionales que estamos trabajando en el movimiento Yo Soy Dignidad, consideramos de que sí es posible hacer las cosas si las hacemos bien, si nos organizamos y si unimos la voz como pueblo de Guatemala. La iniciativa empezó desde el 1 de mayo y hasta el momento ha recaudado ya más de 3.000 firmas. Se estarán presentando este lunes tanto en la Universidad de San Carlos como en la Universidad Rafael Andívar y del Valle. Este grupo ha convocado para una nueva manifestación pacífica para este 16 de mayo. Tremendos sustos se llevaron este fin de semana a comunidades del Pacífico, de la costa del Pacífico, donde un fuerte e irregular oleaje ha causado inundaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha dado a conocer que alrededor de 900 personas resultaron afectadas por el incremento en la marea que ocurrió este fin de semana en las costas del Pacífico guatemalteco y que generó daños en 130 viviendas en las comunidades de La Barrona de Moyuta, Jutiapa, así como en Brisas del Naranjo, en La Blanca, San Marcos. Según evaluaciones de daños y análisis de necesidades realizadas en La Barrona, 750 personas resultaron afectadas en la comunidad y 100 viviendas registran daños moderados. En Brisas del Naranjo, La Blanca, en San Marcos, se reportan 150 personas afectadas por el desborde del río El Naranjo, luego que el oleaje ocasionó el cierre de la bocabarra, provocando el aumento del caudal del río e inundando a 30 viviendas del sector. La inundación fue súbita y al momento el agua ya descendió. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED lleva a cabo monitoreos a lo largo del litoral Pacífico Nacional. Delegados de esta institución en los departamentos de Suchitepeque, San Marcos, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Retauleu se encuentran verificando el oleaje y por el momento no se reportan daños adicionales. 3 adultos y 2 menores de edad, incluyendo una mujer que presuntamente pertenecen a la Mana 18 y se dedican al sicariato, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional cuando realizaban un patrullaje de seguridad ciudadana en el sector de la zona 4 de Villanueva, colonia Mario Eloto Sánchez. La captura se realizó cuando los agentes notaron un automóvil que circulaba de forma sospechosa, por lo que se le realizó un registro superficial encontrando 2 pistolas y una subametralladora, todas con sus respectivos cargadores y municiones, además de 5 teléfonos celulares. El automóvil tiene reporte de robo de fecha 7 de abril del presente año. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en esta jornada del día 3 de mayo, hoy día de la Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho de qué discutir, mucho de qué comentar en un fin de semana, tras un fin de semana más bien, que ya es enteramente electoral. Bienvenido, don Enrique Godoy García Granados. Quique nos acompaña hoy en sustitución de Claudia Méndez Arriaza. Debo apercibir a nuestra audiencia de que Claudia Méndez ha partido hacia un largo, si eso es un mes, un largo seminario de estudios en Estados Unidos. Ella va a especializarse, va a tomar un curso para especializarse y va a hacer un interinato en un diario estadounidense, en Los Angeles Times, ni más ni menos, sobre periodismo digital. Vamos a tenerla muy pronto de vuelta. Hoy don Quique Godoy nos acompaña en sustitución suya. Paola Hurtado, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y bienvenido Pedro Trujillo. Ya decía yo que era el día de la Santa Cruz, porque vaya cruz el día de hoy, ¿eh? Vaya cruz lo que nos ha tocado ya. Pero bueno, vamos allá. Vamos a arrancar primero discutiendo sobre esa convocatoria que el Tribunal Supremo Electoral ha realizado el pasado 2 de mayo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, con notorias ausencias, la de los presidentes de los 3 organismos del Estado, encabezados por supuesto en ausencia por el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Se produjo momentáneamente una confusión cuando el presidente Pérez Molina dijo que no habría de llegar a la convocatoria por no haber sido invitado. Sin embargo, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral pronto dieron a conocer que la Casa Presidencial había recibido esa invitación formal de parte suya. El presidente Pérez Molina es el primer gobernante desde el inicio del proceso democratizador en 1985 que se ausenta de una convocatoria a elecciones generales. El tribunal ha realizado la convocatoria
presidencia, aún sin la presencia de los presidentes de organismos del Estado, y ha decretado que el próximo 6 de septiembre los guatemaltecos vamos a primera vuelta electoral, elecciones generales, municipales, presidenciales, legislativas y de Parlamento Centroamericano. El 25 de octubre iríamos a un balotaje o una segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia consiga 50% de los votos válidos más uno. ¿Qué les parece, señores, si arrancamos con esta discusión? ¿Quién tiene algo que decir? Yo quisiera referirme sobre la coyuntura en la que se convoca estas elecciones. Si quieren lo hablamos después, pero un día antes de que convoquen elecciones, en la marcha por el Día del Trabajo hay una manifestación que reitera la petición de que renuncie el binomio presidencial. El mismo sábado, en la Plaza de la Constitución, otra protesta reclama que el binomio presidencial deje sus cargos. Hay una crisis, nunca se había convocado elecciones en medio de una crisis tan aguda, donde el mandatario tiene que esconderse, porque esa es la palabra, y la vicemandataria también, de toda la gente que llegó al teatro y de la audiencia que estaba viéndolos por televisión y ahí mismo. Me parece que el tribunal hace el llamado al voto al mismo tiempo que un segmento de la población está pidiendo que anulen el voto. Hay como un paralelismo aquí, donde nos llaman a votar, pero por otro lado hay un llamado de la población a derrocar a este sistema político para el que nos están haciendo partícipes que votemos. Pero, y precisamente ese es el sentido de la protesta, sí, no perpetuar ese modelo. Hay una diferencia ahí, Paola, porque, a ver, cuando he dicho esto, incluso en redes sociales se vuelven discusiones, ya Juan Luis me ha dicho al respecto del tema. Cuando hablamos del pueblo, estamos hablando realmente de la clase media urbana, quienes han estado manifestándose, porque incluso el grupo de sindicalistas, y eso Pedro lo ha insistido por otra dirección, cualquiera que gana más de 4.000 quetzales al mes de ingreso es top 20% de la población. Entonces incluso los sindicalistas y los que están en esas marchas están dentro de ese grupo. Entonces a veces creemos que toda Guatemala está en la misma situación que nosotros, cuando es obvio que es un segmento mucho menor, porque si vamos al área rural, si vamos incluso a áreas urbanas del resto del país, los movimientos en esas ciudades, aunque fuertes, son relativamente pequeños. Quique, pero me refiero más bien al 25 de abril. Me refiero a la marcha del mismo sábado. De acuerdo, pero lo que yo le voy es de que sigue siendo, y obviamente, y es buenísimo que haga un despertar de esa clase media urbana. Pero Quique, lo que está diciendo es que... es un segmento el que está en esa situación que usted está planteando, que el país completo. Es que esa demanda a la que hace alusión Paola es minoritaria, eso es lo que Quique está diciendo. Es un segmento importante. Pero minoritario en Guatemala. Pero minoritario en total. Pero es contradictorio con la convocatoria, porque nos están convocando a votar para perpetuar el mismo sistema político. Por supuesto. ¿Qué piensa don Pedro Trujillo? Lo primero es recalcar la huida. El presidente no va a ir porque se lo iban a comer a gritos. Sí, lo iban a abuchar. Igual que con aquel informe. Al que va lo abuchean. Igual que con aquel informe del Estado de la Nación primero o segundo, que no lo hizo y cuando fue ya vimos lo que ocurrió. A mí sí me extraña que no hayan ido los presidentes de los otros dos poderes que no tienen nada que ver con esto. Bueno, Rabé haber estado negociando. Bueno, sí, Rabé ya está en dos manos, lo entendimos después, ¿no? Antes. Claro. Y el presidente del organismo judicial como que no tiene sentido que no haya estado. Habría que ver por qué no han ido los tres, si ha sido una concurrencia, pero bueno, eso ha sido lo primero. Lo segundo es que yo sustancialmente estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y con lo que dice Quique, pero recordemos que ya el presidente ha sido abuchado en Quiché y en otros sitios, es decir, no es masivo a lo interior, pero sí llega el mensaje. Lo que a veces desde aquí es desconfiguramos la cantidad o la calidad del mensaje que llega o no se valora bien. Y lo tercero que yo quiero decir es que eso me parece importante y Pablo lo ha sacado, hay un movimiento paralelo de gente joven que lo que está diciendo es no podemos, y creo que llevan razón, no podemos hacer unas elecciones en un momento que estamos pidiendo cambio porque el proceso electoral está metido en el sistema de no cambio. Y esto yo creo que va a ser la clave que se va a decir a partir de ahora. Por ejemplo, yo desde ya voy a dar mi posición y la adelanté aquí la semana pasada. Al Tribunal Supremo Electoral hay que pedirle que ponga una casilla que sea no quiero a ninguno. Por una razón, porque la elección, si no se convierte en selección. Estamos acostumbrados a seleccionar. ¿Cuál quiere de esto? Y si uno dice, oiga, ¿y si no quiero ninguno? Dice, no, de eso. Pero oiga, yo soy... No dicen que el ciudadano es el poder, déjeme elegir. No, de esto. O sea, es un engaño. Yo sí estoy de acuerdo en que haya un movimiento ciudadano que al menos incluya, no quiero a ninguno. Pero déjame que te pregunte, ¿qué consecuencia esperas de un voto significativo
en el no quiero a ninguno. Bueno, imagínate que sale no quiero a ninguno. Mayoritario. ¿Por qué no? Pero ¿qué consecuencias? Bueno, la consecuencia es que se hacen en otros países. Claro. Se repite el proceso electoral en otro escenario. Sí, ahora México especialmente está esa norma. Colombia también. Tú no puedes, lo que tú no puedes es esperar cambios con el mismo sistema. Y por eso los partidos políticos son anuentes al no cambio. Ellos quieren cambiar después de llegar al poder y luego lo abordaremos en el discurso. Entonces, ¿qué vamos a cambiar si todo es igual? Ahora, pero yo te reitero una cosa de lo que decía en el segmento anterior, y porque ese segmento, especialmente que está llamando al voto nulo en el área metropolitana, porque está pero no es el nulo, ¿eh? No, pero hay un grupo fuerte que está tratando de pedir un voto nulo. Bueno. Y ese llamado es principalmente también, otra vez, en clase media urbana, porque no encuentra una alternativa. Voltea a ver, no ve a su Eddie Sugar que veía la vez pasada. No ven a un candidato que podría llenar la expectativa de ese sector. Porque no lo ven ya en Alejandro Sinibaldi, no lo ven en Canela, no lo ven en nadie. No lo ven en Suri, no lo ven en ninguno, lo suficiente para que sea el candidato de esa clase media urbana. Y ese grupo es el que principalmente está diciendo, no quiero lo que me están ofreciendo y voy a votar nulo por eso. Pero tiene sentido, Quique. No, y yo no te digo que no. Yo creo que en el momento político en el que estamos explosivo, donde la corrupción ya... Porque aquí, y también lo dijimos aquí hace una semana, aquí se ha sacado la corrupción del PP. Pero eso es mentira. Esto es la corrupción del PP, del líder, de la UNE. La corrupción del Estado. Del Estado. Todos, o sea, es una piñata que se reparten todos los años. Pero luego, además que no es una piñata a la que solo le pega y recoge los dulces el Ejecutivo. Es que vemos, por ejemplo, que campañas electorales se financian gracias a que desde el Congreso se dirigen fondos a obras públicas que luego le reditúan dinero en efectivo a los partidos. Hoy tiene el presidente del Congreso y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. Bueno, y eligieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia junto con el PP. Pero los alcaldes no son distintos, señores. Los alcaldes también tienen sus propias empresas constructoras. Frente a lo que estamos, un segmento, como dice Quique, minoritario de la ciudadanía, minoritario. Consciente. Minoritario, pero además determinante, me parece a mí. Señores, la revolución de 1944 la construyeron las clases medias urbanas, en términos generales, la clase media alta urbana. ¿Por qué razón? Se había producido una cierta estabilidad, se había generado una cierta prosperidad para que profesionales liberales pues tuvieran, digamos, un mejor nivel de vida, y con ese mejor nivel de vida salieron a exigirle a la tiranía que les diera libertad política y democracia. Poco más o menos, no estoy diciendo que este es un momento semejante al de 1944, ojalá que lo fuera, pero yo no desestimaría, Quique, y no lo vería, digamos, como menos significativo o no determinante por el hecho de que sea minoritario frente a la inmensa masa que va a ir a votar por un partido. Lo que es importantísimo resaltar de eso es que quien llevó al poder al Partido Patriota fue esa clase media urbana. Entonces, que se le haya volteado de la forma en que ya se le volteó al extremo de llegar a pedir la renuncia de esa clase media urbana al Partido Patriota, eso es lo que es fundamental, porque el Partido Patriota perdió por completo su base electoral. Sí, Quique, pero en esta protesta hay una voz que va más allá del Patriota y de Otto Pérez Molina y Valdetti. Sí. Están hablando de no te toca Valdizón, están hablando del sistema, están hablando de la corrupción y... Hay dos ofrecimientos que a mí me preocupan. El tribunal nos dice no vote nulo, no vote en blanco, elija a alguien. Y Manuel Valdizón en su discurso dice hoy voy a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Nos están ofreciendo cambios, pero después de que los elijamos, después de que votemos. Claro, después de que cambios administrados, regulados. Claro, así es el punto. Yo ya perdí la cuenta de cuántos ofrecimientos de cambios a la ley electoral. Pero es un error no llamarle elecciones, perdón. Aquí no se elige a nadie, se selecciona. Es que es importante. Es que en la elección está la libertad. En la selección hay un condicionamiento previo. Y estamos hablando de elecciones. Es mentira. Aquí no se puede elegir. Selecciones de lo que hay o te quedas fuera. Ese es el punto. Pero en la línea de lo que hay que revertirlo. Y lo que decía Juan Luis del tema de la corrupción. Yo eso a lo que le he llamado es la pistocracia, que es lo que realmente vivimos acá, y es un modelo que se alimenta de un sistema corrupto del Estado que financia desde alcaldías. Solo acá veíamos a alguien que manejaba 11 alcaldías y que hoy está con líder. Y desde esa estructura financió 4 diputaciones y financió 11 alcaldías del departamento de Guatemala. Esa plataforma completa hoy está con líder también. Y entonces simplemente se van moviendo para asegurarse de tener el espacio para que el listado geográfico de proyectos, en su momento el PACUR, que se generó desde La Gana, porque desde ahí se generó un mecanismo sistematizado, institucionalizado, que permitía compartir esos recursos del listado geográfico de proyectos con alcaldes y con diputados para que con sus empresas y ONGs construyeran los proyectos. Y es lo que les generaba
su financiamiento de campaña. Por eso no se puede ir o a unas elecciones. El financiamiento de campaña, Pedro, o esto no cambia. Pero es que lo que no podemos ir a las próximas. Es que si llegamos a las próximas elecciones, lo que va a ocurrir es, va a llegar un partido, va a generar, y hoy lo ha dicho en el discurso de Valdizón, él lo decía, reformas políticas profundas, donde se va a perpetuar un modelo reeleccionario desde el poder y depredador. Y dentro de 10 años, si los venezolanos se están quejando ahora, veremos a ver los que nos quejamos aquí. No se puede llegar a ese proceso. Hay que dar al menos la opción de que el proceso se dé con otra salida, con otra alternativa. Yo no veo para nada malo eso que exige Pedro o que pide Pedro respecto a una casilla que diga yo no elijo a ninguno. No lo veo para nada malo. Pero no tiene valor. Pero ahora díganme, si tiene valor. Esa que nos ofrecen que van a reformar, pero díganme otra cosa, señores. Supone realismo el hecho de que se planteen 58 millones de quetzales el techo de campaña electoral, cuando aquí todos nosotros sabemos que el líder ha gastado ya bastante más que 58, que el Partido Patriota ha gastado y dilapidó realmente porque no va hacia ninguna parte más de 58, y que la UNE, pues si quiere ser realmente una opción a tener en cuenta, bueno, ella tiene 56 y pico, pero eso se lo podemos preguntar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que lo vamos a tener dentro de media hora con el tema. Y solo líder se gastó hoy por lo menos un 3-5% hoy se gastó más o menos unos 6-7 millones de quetzales. Bueno, imagínense, si esa cantidad es real, hoy se sin contar la pauta de la televisión, una buena parte de su... Y sin contar todo lo que ha gastado previo a la campaña electoral. Vamos a la pausa en este momento, volvemos dentro de muy poco. Vamos, por supuesto, a volver para escuchar brevemente unas palabras de Manuel Valdizón pronunciadas el día de hoy en la Plaza de la Constitución, en una enorme manifestación del líder en la cual no faltaron los valientes. Ya venimos. De vuelta, domingo a las 8:45. Manuel Valdizón protagonizó el día de hoy, o encabezó más bien, una enorme concentración en la Plaza de la Constitución. Esa plaza que hace apenas una semana la clase media guatemalteca consideraba su plaza. Hoy la repletó el partido líder con una gran cantidad, más de 200 buses procedentes de toda la República, una cantidad de personas también procedentes del propio departamento de Guatemala, todos acarreados o todos transportados a costa del partido líder, alimentados por el partido líder y por supuesto llevados por todos aquellos dirigentes que Manuel Valdizón ha logrado reunir a su alrededor, dirigentes como alcaldes y diputados que han pasado por una gran cantidad de camisetas de diferentes colores. Escuchemos qué dijo Manuel Valdizón. A que uno de los primeros actos sea la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que exige el pueblo. Serán 3 las rutas que marcarán el camino que nunca nadie ha señalado. Primero, el plan de empleo. Segundo, el plan de educación. Y el tercero, el plan de combate a la corrupción. Gran ejemplo de transparencia nos toca darlo a los dirigentes y candidatos políticos, comenzando por declarar de dónde vienen nuestros fondos, entregando un informe de nuestros bienes a la Contraloría General de Cuentas. Y hoy el líder, así como lo ha hecho Manuel Valdizón, le exijo a todos los candidatos de líder que pongan a disposición del pueblo su declaración de bienes. Muy bien, señores, ya han escuchado ustedes algunas de las palabras del señor Valdizón. ¿Qué comentario tienen? Mira, yo tengo mucho. Voy a hacerlo rápido. Uno, la toma de la plaza. ¿Por qué un partido toma una plaza pública y no lo hace en un sitio privado? Esa sería la primera. Y yo creo que hay un simbolismo detrás de todo esto que lo podemos dejar. La Plaza de Constitución no es del partido líder. La Plaza de Constitución es de todos los ciudadanos. ¿Por qué razón? Bueno, el Patriota la usó hace unos meses. No, da igual. O sea, si da igual la lectura que haces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo, ciudadano, me privo de eso y no se van a un lugar privado a hacerlo? La segunda, yo he oído el discurso y me ha quedado claro.
Para mí, antes el señor Valdizón era un populista. Ahora no tengo ninguna duda de que es el peor populista que yo he escuchado en América Latina después de Chávez. Lo tengo nítido. Lo tercero que quiero decir es que él ha mandado un mensaje muy de confianza al sector privado en el tema de las inversiones. Lo cuarto es que él ha jugado con dos palabras. Para ser doctor en Derecho lo hace muy mal. Él ha jugado con un tema que es la Asamblea Constituyente y la consulta popular, y son cosas muy distintas y engañan. Hasta donde yo sé, yo no soy abogado, y menos doctor en Derecho con tesis así de rara, la Asamblea Constituyente entrega el poder a los constituyentes. Bueno, tú tienes que nombrar una asamblea que genere una constitución. ¿Dónde estás tú? La consulta popular es muy distinta. La consulta popular tú la haces desde el poder. Y él, la primera palabra que emplea ahí no es asamblea constituyente, es consulta popular. Yo voy a llegar, voy a hacer una consulta popular a mi medida, no me toca mi poder, pero sí modifico lo que quiero. Y eso es un riesgo que no es asamblea. Y termino con esto. A mí lo que me ha llamado la atención, otra de las cosas que me ha llamado la atención de esto es lo siguiente. Dignidad, bien común, servicio al país, mi Guatemala querida, hipócritas los políticos. Ahí hemos visto cómo Tono Coro, un señor al que yo le tenía una estima como alcalde... ¿Tenía? Le tenía. Sí, lo digo en pasado. A mí también me parece, lo digo en pasado y lo digo público. Me parece decepcionante lo que hizo. Edwin Escobar, un señor que yo sabía que lo estaba haciendo medianamente bien, o bien, si tú quieres, en el municipio. Y otro, el señor Rabé, el presidente del Congreso, elegido hace 4 días por el partido, se pasan ahí. Esos son, yo no sé cuál es la palabra, vendidos, usureros de la política. Y eso lo que nos demuestra es cómo es la política. ¿Qué más da quien llegue? ¿Qué más da que el señor Valdizón llegue si tiene lo mismo, mafioso, que no han sabido respetar sus principios de integridad y de honestidad política por los que decían pelear hasta hace un día, que en una sentada se han cambiado? ¿Qué vamos a arreglar en el país? Y los mismos, lo voy a volver a repetir, mafiosos, que se les votó porque defendían unos valores y pretendían tener una honestidad, se venden a la oposición de un día para otro. Yo veo en el discurso de Valdizón que le habla a dos públicos, a los acarreados, a los que llegaron en esas camionetas, que estaban muy interesados con el show musical y que quieren escuchar esos pero que les aburría soberanamente el discurso político. Pero también le habla a esa clase que Quique dice que es minoritaria, que ha estado protestando y que busca reformas en el Estado para frenar la corrupción. Y se sube a esa ola, pero aprovecha para desde ahora hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual a mí me da terror, porque no dice que va a reformar, no dice qué artículos, no se refiere a qué, solo la menciona a propósito de la manera para frenar esa corrupción. Y lo que a mí me preocupa es que nosotros, no sé si ustedes han escuchado que él en reuniones privadas habla de que él no va por un periodo, va por más. Me aterra pensar que desde esta tarima de hoy, él está anunciando, preparando el campo para esa reforma con la que él puede probar perpetuarse 2, 3 o 4 periodos. Correcto. Y eso me preocupa. Pero eso es parte de... A ver, aquí lo hemos discutido varias veces y cuando hablamos de no cambiar el sistema, o Pedro dice incluso que no hayan elecciones hasta que no cambiemos el sistema, el dilema es que o hacemos un cambio ahora y aprovechamos la coyuntura para que esta legislatura y todavía el Congreso que está ahora haga algunos cambios. Especialmente hay uno que tiene que ser, que es fundamental, y es el financiamiento de campaña. Y no aplicaría para esta campaña, eso ya está echado, que ya la elección está caminando, ninguna modificación aplicaría para esta elección. Pero es el momento de volver los responsables que lo cumplan ahorita, en este momento, en esta legislatura, y para mí, ella es una cosa que se ha discutido muchísimo y se puede terminar de debatir, pero debemos eliminar al 100% el financiamiento privado de las campañas. Porque esto es lo que nos ha metido en este lío en el que estamos ahora. Y la segunda parte es terminar de fortalecer un eje que tiene a la Contraloría General de Cuentas, al organismo judicial y al Ministerio Público, y que si para esto lo que se requiere es un respaldo de la CICIG un poco más ampliado, a que respalde esa estructura para terminar de fortalecer esa institucionalidad que no existe en Guatemala, para evitar lo que está diciendo Pedro, entonces aprovechemos de acá que antes de que tome posición este nuevo gobierno, porque no hacer elecciones, sí, después va a ser muy tarde, porque cuando entren al poder no van a querer hacer estos cambios. Los cambios tienen que ser ahora, presionándolos ahora para que se hagan los cambios antes de que tome posesión. Pero si no, el sistema no cambia. Quique, pero vos tenés opinión específica sobre lo que hoy se dijo en la Plaza de la Constitución y opinión específica sobre lo que está haciendo Manuel Valdizón. Porque va en esa línea, lo que decía Pedro, está simplemente, a ver,
el espacio, si vieron hace unos días, saca un campo pagado donde dice, él sacó una como encuesta hace unos meses, donde decía, ¿están de acuerdo o no con la pena de muerte, por ejemplo? ¿Para qué? Para decir el 90% quiere la pena de muerte, lo cual no es cierto, lo hemos visto en las encuestas. Pero él quiere salir a decir lo que la gente quiere oír. Y entonces quiere salir a decir esto, y quiere salir a decir, va a haber reforma constitucional, sin decir cuál es el contenido de esa reforma constitucional. Le quiere salir a decir a los empresarios, va a haber certeza, y para eso pone a Edgar Barquín, para que le dé algún nivel de tranquilidad al inversionista, que está alguien con el que en teoría puedan confiar en el tema macroeconómico. Pero pone a Rabé de su alero, con lo cual uno presagia que va a tener control de la televisión abierta para manipular a la población. Si son los mismos que estaban ahorita, los mismos los que van a estar, ¿qué va a cambiar? Yo veo diferentes cosas. Yo veo por un lado, pues sí, un discurso, digamos, engañabobos y que tiende a ser bastante enredado, pero que todos sabemos que lo único que busca es ocultar cuáles son sus intenciones reales. Eso suele ocurrir con todos los políticos. Veo un mercantilismo, una negociación penosa, por ejemplo, en la cantidad de gente que logra reunir alrededor suyo como alcaldes de prácticamente todo el municipio de Guatemala o aspirantes a alcaldías con mucha fuerza, porque sabe que de esa manera puede conseguir voto para la presidencia, alcaldes y aspirantes a alcaldía que se venden rápidamente. Lleva por lo menos 12 de 17 alcaldes del departamento. Veo mucha deslealtad suya, por ejemplo, al desplazar a Nery Rodas, a una persona a la que ya ¿Qué será de ese señor? Engatusado. Va de concejal primero con tono coro. Me parece a mí que ahí muestra mucha deslealtad. Me disgusta, por ejemplo, escuchar de alguien como el señor Edgar Barquín un discurso que no respeta la separación entre Estado e Iglesia, una separación, es el laicismo que es parte en términos generales de cualquier cultura política moderna, cuando él cierra su discurso diciendo que ¿cómo es que dice? Que él entrega a Guatemala. Jesús es señor de Guatemala. Jesús es señor de Guatemala. Él tiene todo el derecho de decir eso en su templo, en su iglesia. De Guatemala, dijo, me pareció eso es una pura manipulación. Todos los candidatos de Estados Unidos. Ustedes han oído a Maduro, a Chávez, a Correa, a la señora Kirchner. Es que es el mismo discurso. Cualquier candidato en Estados Unidos cierra con el mismo mensaje. Todos cierran con un mensaje similar, diciendo Dios bendiga a Estados Unidos. Pero que una cosa es distinta. Dios bendiga a Guatemala, decir yo declaro a Jesús Salvador de Guatemala en un lanzamiento Incluso están político. usando un lenguaje que es absolutamente emotivo, evangélico, neopentecostal, digamos que una busca cosa llegar. Que no hemos dicho aquí. En la página web de Infolatam en España salió un perfil psicológico del señor Valdizón y lo pone como lo que los servicios de inteligencia que proporcionaron ese informe en el que se basa el artículo periodístico concluyen. Es un enfermo. Una patología es una notoria. Patología. Ahora no entendemos por qué la Alemania del año 34, que era la organización, el país más culto del mundo, la Alemania del año 34, eligió a Hitler. Tampoco entendemos cómo Venezuela, que era uno de los países más prósperos de América Latina, cae en el agujero de Maduro, ni cómo Argentina se encona con los Kirchner. Y 10 o 15 años después nos estamos lamentando. Señores, aquí tenemos que tener claro delante de quién estamos. A ver, Quique dice una última cosa y vamos a la pausa. Porque para vincularlo con lo que había dicho antes, y es que uno de los problemas principales, que no fue planificado así, pero esto dio como resultado, que el discurso, el lanzamiento se hace en la misma Plaza de la Constitución, que ya esa clase media urbana ha tomado como propia. Y cuando lo hace ahí y afrenta a esa clase media urbana, exacerba aún más el sentimiento de rechazo de esa clase media urbana. No te toca Valdizón, fue el hashtag más popular ayer sábado. ¿Por qué? Porque también mucha de la gente que estaba hoy en la Plaza de la Constitución no tiene smartphone, no compartía el mismo tipo de mensajes, y entonces la fuerza de la clase media urbana es porque tiene una fuerza. Por cierto, hoy nadie se quejó de la comunicación. De que no había señal. Vamos a ir a la pausa comercial. Hay mucho más que discutir sobre este tema. Tenemos también mucho que decirle respecto de esa marcha que se produjo el 1 de mayo y la marcha que se produjo el 2 por la tarde en la Plaza de la Constitución igualmente. Desde
Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo público que el secretario privado de la vicepresidenta estaba al frente de una red político-mafiosa que defrauda en aduanas, Guatemala se ha convertido en un país de marchas y protestas. Las hemos tenido por montones. La más relevante, la del 25 de abril, pero no menos relevante que en el 1 de mayo, el día en que se conmemora al trabajador en todo el mundo, pues el lema principal haya sido el de la exigencia de renuncia y justicia frente a lo que se considera como simple y sencillamente un abuso de los políticos en el país. El 1 de mayo volvió a ser una marcha principalmente protagonizada por sindicalistas y ahora los sindicalistas la emprendieron en contra del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, pero en términos generales en contra del sistema político guatemalteco que permite ese tipo de corrupción que a todos los niveles simple y sencillamente pues afecta los fondos del Estado. Por el otro lado, el día 2 de mayo, por la tarde, después de que el tribunal hubiera convocado a las elecciones del próximo 6 de septiembre, también se produce una manifestación en la Plaza de la Constitución, menos nutrida esta vez en comparación con la del 25 de abril, pero una manifestación muy encendida en la cual vuelve a exigirse la renuncia de la vicepresidenta y se extiende también al presidente de la República. Un grupo de personas se hizo encadenar a uno de los portones, el portón central del Palacio Nacional, el que entra al sótano del Palacio Nacional. Se encadenaron y han pasado ahí largas horas exigiendo la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, el cese de la corrupción en Guatemala. Muchas personas han llegado a dejarles flores, alimentos, linternas cuando se les apagó la luz y en términos generales han mostrado su solidaridad hacia esto que ya no es una expresión exclusiva de un pequeño grupo, pareciera extenderse hacia muchas personas en Guatemala. ¿Qué piensan ustedes? Mira, a mí me parece muy bien las manifestaciones que se están dando con el tema de la renuncia, pero hay dos cosas que yo creo que las puede hacer peligrar. La primera es quedarse en el mero hecho de que la corrupción que se descubrió debe de generar una renuncia, que es cierto y que es plausible y que está bien. Eso hay que verlo en el contexto. El sistema está podrido. Renunciando el presidente y la vicepresidenta no se arregla sustancialmente nada. Viene otro presidente y otra vicepresidenta o vicepresidente que con el mismo sistema corromperán otras cosas. Entonces, ¿cómo se dice eso? Que las hojas no te dejen ver el bosque. ¿Cómo es? Que el árbol no te impida ver el bosque. Correcto. Creo que ese es un riesgo que se puede cometer. Focalizarse en una cosa y obviar, porque entonces podemos pensar que otro nos va a dar la solución. Y con el mismo sistema, la solución no la da. Lo segundo que yo estoy viendo y que parece que también puede generar dispersión de esfuerzo es que ya empieza universitario de tal lado, colectivistas del tal otro, amigos de tal no sé, y se van metiendo en la manifestación, queriendo o sin querer, vectores que para nada tienen que ver con el origen de la misma, que es la corrupción que permea el sistema y que hay que acabar. Esa es un poco la esencia. Entonces, cuando ya se empiezan a aparecer otras cuestiones que adornan el tema, que protestan contra A, contra B o contra C, como algunas que se han visto, yo creo que eso, más que verlo favorablemente, tenemos que hacer un análisis si son incluso contramanifestaciones para romper el verdadero mensaje, que es, esto es un sistema corrupto, que venga quien venga, no hay ningún arreglo, y lo que hay que cambiar es el sistema. Pero hay algo más inmediato que sí se puede promover con estas manifestaciones, y es el enjuiciamiento o la solicitud de que se le abra una investigación a Roxana Baldetti por, aunque sea encubrimiento, sí, por encubrir a Juan Carlos Monzón porque se le perdió justo cuando estaba con ella. Y aparte, lo que venga después, pues seguirá su proceso, pero yo no creo que, bueno, sí, es verdad, la renuncia no van a renunciar, pero sí creo que pueden servir para encauzar procesos judiciales que den resultados. Y que te va más allá de eso, porque el tema de renuncia ya, aunque está amarrado alrededor del binomio del presidente y vicepresidenta, hay un proceso más allá, que es el seguimiento a lo que el MP y la CICIG y FESI especialmente tienen que terminar de dar, que es las empresas que estaban vinculadas y a dónde fue a dar el dinero, porque ese dinero fue a dar a chequeras de personas que tuvieron acceso a ese recurso y con el cual compraron bienes muy probablemente. ¿Y cuánto fue? Y tendrá que poder determinarse quiénes son los beneficiarios. Señores, de ese dinero. Es el círculo que tiene que tener de cerrarse, Juan Luis. A mí me parece que estamos en
en la mitad o quizá en el inicio de un movimiento que difícilmente va a detenerse y que va a cesar. Con la apertura del proceso electoral, ustedes verán una gran cantidad de información proveniente de medios que se dedican a hacer investigación, que van a terminar determinando muchos más evidencias de corrupción que no afectan solo al partido oficial, sino, como se ha dicho en esta mesa, prácticamente a todo el sistema político. Me parece a mí que ese informe que prepara sobre financiamiento electoral la Comisión Internacional contra la Impunidad puede ser también determinante. Y hay un hecho, Paola, sí, que estás a punto de señalar como parte de una fuente reservada, que por supuesto también alude a esa vinculación entre mafia y administración del Estado en Guatemala. Se los presento rápidamente. Tiene que ver con la sentencia que esperamos que se dicte en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, este martes, pasado mañana, contra Marjorie Chacón, la guatemalteca conocida como la mayor lavadora de dinero y narcotraficante de la región centroamericana. Yo le quiero mostrar un extracto de los preacuerdos que Contrapoder tuvo acceso a través del seguimiento del proceso judicial allá en Estados Unidos. En este acuerdo presentencia, se le llama, ella ha acordado con la Corte, antes de que le dicte sentencia, y le pido a producción que me los muestre para empezar a enumerarlos, varios preacuerdos. No sé si ya los tiene listos, producción, para que los veamos. Aceptó, entre otras cosas, haber arreglado la recepción de drogas que llegaban de Colombia o Venezuela hacia Guatemala u Honduras. Aceptó que su sentencia mínima pueda ser de 10 años de prisión y la máxima el encarcelamiento de por vida. Accedió que la Corte le imponga una multa de incluso $10 millones por los actos ilícitos que cometió. Acordó que cooperará, oiga usted, proveer datos completos, testimonios, documentos, registros o cualquier evidencia cuando sea requerido, comparecer ante juicios abiertos contra otras personas y contribuir como agente encubierto si fuera necesario. Y sobre todo, y esto es lo que puede llamar la atención de gente acá en Guatemala, en el gremio empresarial y político, que acordó que no protegerá a ninguna persona o entidad bajo información falsa u omisiones. Y esto se da en el mismo contexto que Marjorie Chacón ha pedido asilo a Estados Unidos, porque ella asegura que tanto su esposo como sus 5 hijos corren riesgo, su vida peligra, de volver a Guatemala después de estas colaboraciones y acuerdos que ella ha establecido allá, y lo hace tratando de cambiar esa sentencia o de provocar una reforma una vez sea dictada. ¿Cómo lo ven? Mira, yo los acuerdos esos son los normales. Yo creo que no tienen que llamar la atención más de lo que llaman los acuerdos que se han hecho con otras personas en iguales circunstancias. El proceso de Marjorie Chacón... Excepto que Marjorie Chacón decía que tenía vínculos y conocía al presidente, a la vicepresidenta y a otros líderes políticos guatemaltecos. Muchos más. Pero digo, las cláusulas no deben de llamar la atención más de lo que llaman. Son cláusulas contractuales normales en negociaciones que hacen ciertas instituciones norteamericanas con personas que se dedican a esto. El proceso de Marjorie Chacón, salvo que suene raro a última hora por algo, va a seguir el proceso que han seguido otros. Le van a poner 20 años, dentro de 6 meses, cuando ya no sea noticia, la apelación se lo va a dejar en 10, y yo me juego aquí ya casi una cena que no cumple más de 6. Y esta es la negociación que hay con Estados Unidos. Le pondrán una multa de 10 millones que se quedarán en 5 y luego se quedará a vivir en Estados Unidos, pero así ¿cuántos narcotraficantes y lavadores hay? ¿Pero a quién involucrará? A los mismos que ya han involucrado. Eso ya está hecho, eso ya está hecho. Es decir, lo que Marjorie Chacón tenía que decir ya lo ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque si no hubieran dicho no le dan estas prebendas. Eso ya está dicho, pero no con Marjorie Chacón. Está dicho con Marjorie Chacón y con 15 más, señores, que están retenidos en Estados Unidos. Don Quique Godoy tiene apenas 30 segundos. El problema es si Estados Unidos va a actuar. Esa sería la pregunta. Lo ha ido haciendo. De hecho, ha capturado a alguien en Colombia, ha capturado a alguien en Honduras, ha capturado a gente en Guatemala y a gente en México derivado de las declaraciones que ella dio. Y faltan capturas todavía, muy probablemente, en Guatemala, de personas que tienen que ver más con el lado del lavado de dinero que con el tema del narcotráfico. Pero no porque ella no lo haya dicho, no, ya está dicho. Sino eso ya está en el esquema. Y en Estados Unidos irá sacando. Desde el 2012 el año pasado. Correcto, veremos las visas que suspende y cuando corresponda a ese fulano que está tan tranquilo, se lo llevará. Muy bien, señores. Hemos llegado hasta aquí con la discusión en domingo a las 8:45. Vamos a mostrarle ahora rápidamente la primera plana, la tapa de la revista Contrapoder de esta semana, que alude a cómo esa protesta del 25 de abril prácticamente lo cambió todo. Y mire usted, si no ha cambiado tantas cosas, que ahora vemos el proceso electoral de una manera totalmente distinta a como lo veíamos antes de esa fecha. Y por último, vamos a dejarle en compañía de la
caricatura, la viñeta de esta semana, que por supuesto alude también a la crisis política que vive Guatemala. Y le invitamos a que nos acompañe ahora mismo a las 10 de la noche, Destino 2016. Venga con nosotros.